30. Mani, la encarnación de Laileb. El hombre promedio no sabe ni siquiera qué hacer con su vida. Sin embargo, quiere otra que dure para siempre. Anatole France. Laileb me había pedido que investigara más acerca de Mani. En realidad, no tenía ni idea de quién había sido Mani y no conocía nada acerca de las creencias del maniqueísmo, excepto lo que Laileb me había relatado brevemente. Laileb me contó que Mani había sido uno de los más grandes filósofos y místicos que habían surgido en la Tierra durante este periodo de lucha entre la luz y la oscuridad. Fui a la biblioteca del lugar del análisis para investigar y cuanto más leía, más me daba cuenta de que me estaba convirtiendo en una mujer altamente cultivada y que además estaba dispuesta a absorber todo el conocimiento que me fuera posible. Me pregunto por qué siempre pienso en mí como una mujer, considerando que ya no tengo un cuerpo humano. Laileb me explicó que en la mayoría de mis vidas pasadas había sido una mujer y que las pocas encarnaciones masculinas que tuve en mi pasado habían sido mayormente experiencias muy desagradables. Todo esto no es fácil de comprender ni de asimilar, especialmente para alguien como yo, que nunca antes había creído en estas cosas. La oscuridad me ha dado una nueva oportunidad y no recuerdo haber estado nunca tan entusiasmada, ya que ahora soy una persona mucho más instruida y eso me agrada enormemente. Me encanta el nombre que me dio la oscuridad, Mayra, la princesa de la oscuridad. Jamás soñé en el pasado con ser una princesa, ya que mis sueños siempre fueron mucho más convencionales. Nunca olvidaré que mi sueño fue convertirme en una buena madre y deseaba ser la mejor madre posible para Michael. Pero ahora me siento fortalecida al pensar que el destino de la humanidad depende de una carta y que, por lo tanto, ese destino está en mis manos. Laileb ingresó a la sala donde yo estaba y preguntó: «¿Cómo estás, Mayra?» «Sigo conmocionada, pero me siento realmente bien», respondí. «En nuestro último encuentro querías saber más acerca de mis reencarnaciones. Ahora voy a contarte sobre una de las más importantes», dijo Laileb. «¿Y cuál es?», pregunté. «Es mi reencarnación como Mani», respondió Laileb. «¿Por eso querías que investigara acerca de Mani?», pregunté. «Correcto. Deseo que entiendas la importancia de Mani y su filosofía en esta guerra entre la luz y la oscuridad», replicó Laileb. Laileb insertó un DVD en una gran pantalla de televisión. «Mira el monitor, Mayra, y te explicaré todo lo que irás viendo. Por supuesto, puedes interrumpirme y hacerme preguntas en cualquier momento», dijo Laileb. «De acuerdo, así lo haré». Me concentré en el monitor y Laileb comenzó su explicación. «Es el tercer siglo de la era cristiana. Para ser exacto, la fecha es el 4 de mayo del año 229. Permíteme sumar los números 4 más 5 más 2 más 2 más 9 igual 22. 22, el número perfecto para este juego. Nací en algún lugar de Persia, lo que en nuestros días se conoce como Irán e Irak. Estaba allí y todavía era un niño». «¿Qué ves, Mayra?», preguntó Laileb. «Puedo ver a una gran alma dentro de ti con talentos espirituales y místicos», respondí. «¿Qué otra cosa ves?», preguntó Laileb. «Observé la pantalla y vi a Mani cuando era joven. Te estás comunicando con un espíritu al que te refieres como tu espíritu gemelo», respondí. «Sí, ese espíritu me reveló todo lo que estaba ocurriendo y me informó acerca de la guerra entre la luz y la oscuridad. Ese espíritu gemelo me contó que miles de años atrás, en el mundo mortal, existió una lucha entre la luz y la oscuridad. La luz se conocía como Hormuz y la oscuridad se la conocía como Ahriman», dijo Laileb y continuó. «Cuando era niño, creía que la luz había sido la creadora de todo lo bueno que había en el mundo y que la oscuridad había sido la creadora de todo lo malo. Mani vivía en un área donde el zoroastrismo y el cristianismo eran las dos doctrinas o religiones predominantes. Mani continuó desarrollando su conocimiento y descubrió que el bien y el mal representaban un dualismo y que ambos habían gobernado el mundo por miles y miles de años en el pasado y seguían haciéndolo en ese momento. Mani identificó la existencia de dos principios supremos, los cuales eran simultáneamente antagónicos.
Uno de los principios estaba relacionado con el bien y el otro con el mal, y a través de ellos se podía comprender el origen de la evolución del mundo. El principio del bien se identificaba con la luz y el espíritu. El principio del mal se identificaba con la oscuridad y la materia. Los dos principios, desde el comienzo del universo, sostenían una lucha constante entre sí. Esa misma lucha había dado origen al mundo. El universo y los seres humanos constituían, respectivamente, el campo de batalla y los principales personajes. Mani advirtió que era imposible resistir el principio del mal, el cual nos hace más proclives al pecado. Debido a ello, quien comete un pecado no tiene la responsabilidad final por el acto pecaminoso en sí mismo. En este mundo, el mal está presente, pero la humanidad no es responsable por los actos de maldad, ya que está influenciada por dos poderes que son igualmente poderosos e igualmente destructivos. Por lo tanto, a la humanidad no se la puede cargar con la responsabilidad final de sus acciones. El mal no es necesariamente malo, es solo la falta o la ausencia del bien, el cual simultáneamente ha sido forjado por la propia naturaleza de la humanidad. ¿Tú predicabas esos dos principios?, le pregunté. Sí, recorrí Persia e India predicándolos. Fue en uno de esos viajes a la India cuando estudié el budismo, una filosofía de la cual extraje la idea de la transmigración de las almas, respondió Laileb. ¿Quiénes eran las personas que te acompañaban?, pregunté. Eran mis discípulos y escuchaban mis enseñanzas, replicó Laileb. Tú dijiste que Jesús era el Hijo de Dios, pero que había ido a la tierra para salvar su propia alma. ¿Entendí bien?, le pregunté. Sí, el alma de Cristo se contaminó con la experiencia humana. Recuerda que cuando nos encarnamos en la tierra, nos desconectamos tanto de la luz como de la oscuridad. Tenemos destellos de nuestro papel en el juego, pero no se nos permite recordar, respondió Laileb. Pero tú ya sabías eso. Tú eres uno de los creadores, afirmé. Sí, soy uno de los creadores, pero cuando estoy en la tierra estoy sujeto a las mismas reglas que los demás, respondió Laileb. De acuerdo, dije. Alguien me preguntó que si tomamos en consideración que la materia es la base y el origen del mal, ¿cómo es que Jesucristo pudo haber sido un ser divino asociado con la materia del cuerpo que está contaminado por la misma materia?, dijo Laileb. ¿Cuál fue tu respuesta?, pregunté. Sonreí cortésmente para indicar que la pregunta contenía en sí misma la respuesta. Descubrí que, poco a poco, mi doctrina alcanzaba gran aceptación, porque causaba una revisión interna y espiritual de todos esos individuos que la seguían o escuchaban, continuó Laileb. ¿Eras un falso profeta?, pregunté. Nada es real y nada es necesariamente falso. Existen ideas y teorías y yo tuve acceso a esas teorías. También comprendí que mi explicación estaba cerca de hallar la verdad, a pesar de que en el mundo mortal esto es difícil de entender, afirmó Laileb. Algunas de las teorías que existen en el mundo de los mortales condenan la materia. El cuerpo es castigado y la materia puede ser, de ese modo, un pecado perdonado que, como resultado, permita descartar la responsabilidad. Me pregunté si todo era igual y reflexioné sobre si al final lo único que buscaban era la salvación del alma. Pero, ¿qué es la salvación del alma? ¿Es la luz? ¿Es la oscuridad?, pregunté. El bien contra el mal, el espíritu contra la materia, el alma contra el cuerpo, la luz contra la oscuridad. El maniqueísmo fue una religión que buscaba convertirse en un tipo racional de religión donde no hubiera espacio para la imposición de la fe. El maniqueísmo liberaba a los seres humanos de tener sentimientos de culpa. Cuando las personas comprenden que Dios no es perfecto sino que es dual, es decir, que en su interior tiene a ambos, a la luz y a la oscuridad, simultáneamente, entonces la humanidad queda libre para hacer lo que les plazca, ya que los seres humanos no son más que el producto de la lucha entre el bien y el mal, una lucha que no pueden controlar, afirmó Laileb. Como seres humanos, vivimos en lucha constante entre el bien y el mal, tanto dentro de nosotros mismos como a través de nuestros cuerpos. Pero el cuerpo es solo temporal y al final se desecha y eventualmente se cambia por otro. Entonces, ¿por qué no contarles toda la verdad a las personas?, pregunté. Eso es exactamente lo que la oscuridad trata de hacer, pero por su parte, la luz no quiere que las personas conozcan la verdad, respondió Laileb. ¿Cómo te considerabas a ti mismo?, quise saber. Yo seguía los pasos de Jesucristo, me consideraba un discípulo ejemplar de Jesús y al final tuve que morir solo y abandonado en una prisión persa. Lo sabía desde el principio y estuve dispuesto a aceptar mi destino, ya que mi trabajo había sido concluido y mi semilla ya había sido plantada. Estaba allí, en mi soledad, en mi propio laberinto, aguardando mi ejecución.
Era exactamente el año 276 de la era cristiana. Intenté llevar la luz al mundo. Esto podría sonar como una contradicción, pero así fue, y comprendí y acepté que el mundo no estaba preparado para entenderme, dijo Laileb. ¿Qué era lo que querías exactamente que las personas entendiesen?, le pregunté, intrigada. Quería que ellos comprendieran el origen del mal. Mi teología enseñaba una visión dual del bien y del mal. Sabemos que los dioses no son omnipotentes porque se han dividido. La humanidad es nuestro campo de batalla. El alma original que puede definir a una persona ha sido influenciada directamente tanto por la luz como por la oscuridad. La creación fue imperfecta desde el principio y nuestra rebelión fue el punto de inflexión de esa imperfección. Cuando creamos el mundo, no sabíamos cómo se adaptarían las almas a los cuerpos, pero desgraciadamente quedaron unidas al mundo material de la oscuridad, afirmó Laileb. ¿Y cómo explicaste esto a las personas de la época?, pregunté. Les expliqué que la creación del mundo tuvo lugar en diferentes fases y quería que comprendiesen la existencia de una cosmología dual. Quise hacerles entender la lucha entre la luz y la oscuridad y que la luz ya había sido eliminada de la Tierra. Alguna parte de esta luz ha regresado a la luz original, pero mucha de ella se ha combinado con la oscuridad para estar expuesta al mundo material creado en la Tierra, respondió Laileb. ¿Cuáles eran tus principales enseñanzas y creencias?, pregunté. 3 fases diferentes o que se produjeron 3 creaciones distintas, dijo Laileb. Pero esto no es necesariamente cierto, agregué. En esa época era la mejor forma de explicarles a las personas la confrontación entre la luz y la oscuridad. Quería que comprendieran que en el comienzo todo era luz, pero que, luego de nuestra rebelión, tomamos el control de la Tierra y su evolución. La oscuridad controla los cuerpos humanos porque están unidos a la materia. Cuando las almas vienen a habitar esos cuerpos, están en conflicto debido a esa dualidad. Después de sucesivas reencarnaciones, las almas se unen a la materia y esta es la razón por la cual la verdadera espiritualidad ha desaparecido del mundo de los humanos, respondió Laileb. En pocas palabras, nuestro cuerpo terrenal está controlado totalmente por la oscuridad, ya que la oscuridad se apoderó de la tierra y la gobernó después de la rebelión. Posteriormente, cuando las almas fueron a expandir sus experiencias en la tierra, primero repelieron el cuerpo humano, pero luego de reencarnaciones sucesivas, quedaron unidos a la materia y se convirtieron en oscuridad, afirmé. Yo mismo no lo pude haber explicado mejor. ¿Y ahora, estás lista para tu próximo viaje al pasado?, preguntó Laileb. Sí, lo estoy, afirmé.